la crisis, la enfermedad, el dolor, la angustia, la tristeza, la desesperanza, hacen que la sociedad se pregunte una y otra vez: ¿existe realmente algo más allá de esta incertidumbre? Como Iglesia Adventista del Séptimo Día, queremos decirle a toda la República Mexicana quiénes somos, qué creemos y a quién esperamos. Por eso, nos hemos unido para contarle a todos que sí podemos encontrar paz, que hay quien nos dé consuelo. Porque cuando estamos unidos, podemos decir con más fuerza que hay esperanza más allá de la incertidumbre. Este es un proyecto nacional que conectará a los adventistas y a la sociedad mexicana del 12 al 19 de junio en una gran campaña evangelística por Facebook, YouTube de Hope Channel. Será una jornada de esperanza para nuestro país, con el pastor Alejandro Bullón. Tendremos participación de todas las regiones de México, unidos en una sola señal, con el propósito de predicar el Evangelio. Cantaremos, oraremos y predicaremos a todo México que el Rey de Reyes viene pronto. Es el momento para que todos formemos parte de esta campaña. No importa tu edad, si eres niño o abuelito, necesitamos llevar esperanza a un mundo en crisis. Desde los viñedos de Baja California hasta el azul turquesa de las playas de Quintana Roo. En México somos miles de adventistas. Si compartimos a tan solo nuestros amigos y familiares, llegaremos a millones de personas. ¿Cómo podemos involucrarnos? Primero, orando, pidiendo al Señor que derrame su espíritu entre nosotros y todos puedan ser instrumentos para su gloria. En segundo lugar, confiando en el poder de Dios para transformar los corazones. Y finalmente, compartiendo. Comparte con tus amigos y con todas las personas que te rodean para que sepan que hay una gran esperanza. Yo iré. Quiero compartir con mi vecina mi esperanza en Jesús. Estoy lista para hablar de la esperanza que tengo con mis amigas. Quiero hablarlo con mis compañeros de oficina. Yo iré. Yo iré. Yo iré. Yo iré. Porque México necesita esperanza. Esperanza más allá de la incertidumbre. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas de corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza y gozo cambiará.
Hola, hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos en esta mañana de domingo. Sí, hoy ya es domingo 11 de abril y tenemos el privilegio, el gusto, el gozo de poder estar con ustedes en esta mañana a través de esta participación del comentario de la lección de escuela sabática. Agradecemos a todos aquellos que se conectan cada día, a todos aquellos que nos miran también de manera diferida, a todos aquellos que hacen sus comentarios, sus saludos. Gracias, muchas gracias, Dios me los bendiga. Gracias por apoyar este ministerio. Queremos decirle que ya nos encontramos también en YouTube. Así que por allí usted puede ver también estas grabaciones por YouTube. Solamente lo tiene que buscar ahí con el nombre de Moisés Coronado. Búsqueme como Moisés Coronado en YouTube y allí también usted va a encontrar los temas que estamos transmitiendo a través del Facebook. Y agradecemos a todos aquellos madrugadores que me acompañan en esta mañana. Por supuesto, ya está aquí presente el hermano Luis Flores. Saludos, hermano Luis, nos dice, buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Yo iré, por supuesto, haciendo alusión a este anuncio que transmitimos al inicio del programa. Gracias, muchas gracias, hermano Luis Flores. Yo también iré. Así que saludamos también a nuestra hermanita Consuelo Coronado, a mi tía Consuelo. Saludos hasta Villahermosa, Tabasco. Gracias por estar aquí presente como todos los días. En otras ocasiones no había podido dar el saludo porque ella me mandaba a saludar a través de mi perfil, pero qué bueno que ahora lo hace a través del distrito de Boca del Río. Gracias porque podemos saludarle de esta manera. Así que también mandamos saludos a la hermana Charito Corro. Ella nos mira desde Cosamaloapan, Veracruz. Nos dice buenos días, pastor Moisés. Dios le bendiga a usted y a su familia y hermanos en Cristo. Gracias, hermana Charito, Dios me la bendiga. Saludos cordiales hasta Cosamaloapan, otra vez con la hermana Juanita Hernández, que nos dice, buenos días, pastor y hermanos, que hoy sea un día bendecido por nuestro Padre Celestial, que nos siga dirigiendo, que nos siga ayudando en nuestras necesidades. Sin Él realmente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros los seres humanos? Sin embargo, gracias a Dios que tenemos el privilegio de poder estar aquí en esta mañana donde muchos no han abierto sus ojitos. Dios nos da la bendición y el privilegio de poder nosotros abrirlos y poder estar aquí presente en esta participación. Gracias y qué bendición de Dios que podamos saludarnos en esta gran iglesia virtual que cada día se hace más grande, que entiendo que a través de los espacios que he tenido libre, algunos se desconectan, se olvidan, pero luego vuelven otra vez a conectarse. Sin embargo, agradecemos a toda esta hermosa iglesia virtual que nos siguen desde los diferentes puntos de nuestra querida Misión Centro de Veracruz y aún más allá de nuestras fronteras. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y quiero recordarle, como le he recordado durante estos días, la campaña que se nos avecina. Recuerde, la campaña Corona de Vida. Aquí lo tenemos, ¿verdad? En esta imagen que usted puede ver aquí virtual. Corona de Vida es la campaña, la participación de los grupos pequeños. Y hoy quiero compartir con usted una primicia, el video promocional que estaremos usando para esta campaña. No está terminado, sin embargo lo voy a compartir porque yo necesito estar ya en armonía. Nos quedan solamente unos días para planificar todo, para tener todo listo, y el próximo sábado, recuerde, ya el 17 es el próximo sábado, poder estar listos en esta participación de la campaña evangelística en grupos pequeños del 17 al 23 de abril. No lo olvide. Así que lo dejo con este breve promocional y espero que lo disfruten.
Así que no lo olvide, del 17 al 23 de abril, usted ahí tiene la fecha, acompáñenos para para poder estar participando en esta campaña eh, evangelística en grupos pequeños. Dice, usted podrá decir, pero pastor, ¿cómo le hacemos? No tenemos los temas, no se preocupe. Su servidor está preparando, por la gracia de Dios, nos hemos organizado para poder llevarle esta participación, y usted lo único que tiene que hacer es conectarse allí, mire, a esta página del distrito de Boca del Río. Usted se conecta, entra allí y entonces va a poder ver las presentaciones. Recuerde, iniciamos el sábado a la hora del culto divino. Así que yo sé que algunos estarán en sus iglesias, yo sé que otros ya tienen actividades presenciales, yo sé que tendrán sus actividades ahí en su iglesia. Sin embargo, nosotros estaremos transmitiendo allí en el distrito de Boca del Río. Para aquellos que todavía no se animan a predicar, que todavía tienen miedo a esa agradable experiencia, o que tienen, bueno, miedo a predicar, entonces no se preocupe, aquí vamos a estar nosotros transmitiéndolo. Usted también se puede conectar a través de la página del Ministerio Familia Coronado Antonio, donde es la página oficial de este servidor, de nuestra familia, en este ministerio que llevamos al servicio del Señor. Y también lo puede ver usted ahí a través de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 18 de marzo, que también estará unida a esta emisión, y también la Iglesia Adventista Venustiano Carranza. Estamos transmitiendo unidos, enlazados, vinculados a través de esta página, para que usted tenga esta variedad, estas opciones de poder conectarse y de poder seguir esta transmisión que estaremos haciendo con mucho gusto, con mucho agrado, de poder llevar la campaña virtual, aunque recordemos que nuestra unión aquí en la Unión Mexicana Interoceánica nos ha recordado, y es el deseo de nuestros directores, que podamos hacerlo presencial. Por eso usted no va a ver nada virtual de parte de la Unión, tampoco va a encontrar nada virtual de parte de nuestra misión. Esta es una iniciativa propia que estamos avanzando, lo estamos haciendo con mucho cariño, caminando la segunda milla para todos aquellos que todavía tienen miedo al compromiso de la predicación, al compromiso de poder llevar la palabra de Dios a muchas personas. Con mucho gusto lo estamos haciendo. Así que saludamos ahora a nuestra hermana Antonia Negrete. No sé si es la misma hermana Antonia Negrete que conozco yo de Gloria de Cuapa, y si así es, no importa. Si no es así tampoco, no importa. Dios me la bendiga, bienvenida, gracias. Nos dice: buenos días, pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Antonita. Gracias por estar con nosotros también en esta mañana, sintonizando esta emisión del comentario de la lección de escuela sabática. Así que hemos estado cantando, ya colocamos allí el canto al inicio de este tema en el cual estamos viendo durante este trimestre, un tema precioso, un tema maravilloso, la promesa del pacto eterno de Dios. Y hoy estaremos hablando de el principio del pecado, cómo es que se originó, cómo es que se multiplicó. Si usted estuvo ayer en la participación, vimos cómo es que rápidamente el pecado se multiplicó, y el autor de la lección colocó esta ilustración de las bacterias, cómo es que se multiplican constantemente y se multiplican, pero también velozmente. ¿Se acuerda usted la cantidad de bacterias que se reproducen en 24 horas? ¿Se acuerda usted cuánto es la cifra? Bueno, si no mal recuerdo, nos dijo la lección que son 28 millones de bacterias que se reproducen en 24 horas. Perdón, 18 millones de bacterias cada 24 horas. Así que es interesante, ¿verdad? 18 millones. Es una cantidad enorme para 24 horas. Y nos puso en relieve esta ilustración para darnos cuenta de la enormidad, de la magnitud
de lo que ha ocasionado el pecado aquí en este mundo. Sin embargo, gloria a Dios, porque Dios siempre tiene la vacuna perfecta. Hablando de vacunas, ¿verdad? Y del COVID, que está muy de moda hoy, la vacuna. Bueno, Dios también tiene su vacuna para el pecado. Y esa vacuna, hermanos, se llama Jesucristo. No lo olvide, Jesucristo. Así que gracias. Y nos dice la hermana Toñita, sí, pastor, la misma de Gloria de Cuapa. Qué bueno, gracias, hermana Toñita, gracias. Saludos allí a la familia, a todos allá por Gloria de Cuapa. Y les apreciamos, le tenemos en mente. Gracias, gracias por sintonizarnos en esta hermosa mañana. Así que hemos compartido el canto, hemos compartido los anuncios. Vamos a compartir la señal. ¿Qué le parece en este momento? Tómese un tiempito allí para compartir la señal, para poder llegar a otros corazones que puedan ser edificados a través de la palabra de Dios en esta mañana, por medio del comentario de la lección de escuela sabática. Así que, ¿qué le parece si en este momento entonces lo estamos compartiendo? Yo aquí estoy también compartiendo ahí los saludos. Gracias por estar acompañándonos en esta mañana. Gracias por estar presentes en esta emisión. Y entonces también vamos a compartir nuestra fe. ¿Y cómo vamos a compartir nuestra fe? Primero compartiendo la señal y luego uniéndonos en espíritu, en mente, en espíritu, al compartir nuestra fe por medio de la oración en esta gran iglesia virtual que Dios nos permite a través de estos medios electrónicos poder llegar hasta donde ustedes se encuentran. Así que vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios en esta mañana. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por el privilegio de abrir nuestros ojos, por la oportunidad que nos ofrece de renovar nuestros votos espirituales contigo cada mañana y de poder, Señor, abrevar de las bendiciones que tú tienes preparados para cada uno de nosotros a través del estudio de tu palabra. Como cada día, Señor, queremos colocar nuestras vidas en tus manos y esta programación a tu servicio. Por eso invocamos la presencia de tu Espíritu Santo para que tú dirijas, para que tú bendigas, para que tú ayudes, para que tú, Señor, puedas colocar en la vida y en las mentes de nuestros hermanos y de las personas que nos sintonizan diariamente el deseo de poder hacer tu voluntad. Bendice a todos nuestros hermanos que en este momento están conectados y permite que tu bendición pueda alcanzar a aquellos que también nos han de ver en diferentes horarios. Pero quédate, Señor, en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones, por suplicártelo en el amor de Cristo Jesús. Amén. Así que estamos, hermanos, viendo esta lección. Déjeme colocarlo aquí vamos a verlo en segundo plano. Vamos a verlo en esta participación, en este cuadro, donde tenemos aquí la oportunidad de visualizar la lección de esta mañana y cómo es que al nosotros analizar esta lección que lleva por título Por los siglos perpetuos, es el título de la lección de esta semana. Nos dice allí el versículo para memorizar, se encuentra en Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Así que ya estamos en la lección número 3. Ya estamos en la lección número 3 y nosotros vemos allí que entonces es para el 17 de abril de este año. Así que, ¿qué podemos decir de esta lección? Hay mucho que aprender, hay mucho que desarrollar, hay mucho que platicar. Sin embargo, vamos a ir paso por paso. Nos dice aquí esta presentación, una vez que el pecado entró en el mundo, fue como tirarse de un tobogán o lanzarse, dice el autor de la lección, lanzarse desde un avión en caída libre. Así que imagínense eso, de lanzarse de un avión en caída libre. Es tremendo, sin paracaídas, sin resguardo, sin tener un soporte para poder evadir
la muerte, porque es seguro que si usted se tira de un avión en caída libre sin paracaídas, va a sufrir la ley de la gravedad. La humanidad quedó rápidamente dividida entre una gran mayoría que se entregó de lleno al pecado y una pequeña minoría. Nunca el pueblo de Dios ha sido la mayoría. Dese cuenta. Nunca el pueblo de Dios ha sido la mayoría. Siempre ha sido un remanente, siempre ha sido un pequeño grupo, siempre ha sido la minoría. Dice que aún deseaba obedecer y alabar a Dios. Y esa minoría siempre está presente ahí, alabando y glorificando el nombre de Dios. Ayer teníamos una participación con una de nuestras iglesias y los hermanos decían allí, pastor, los mismos que estábamos activos y participando antes de que sucediera la pandemia, somos los que estamos hoy en día. Aquellos que estaban sin participar, sin estar involucrados, sin apoyar con una actitud negativa, hoy no llegan a la iglesia. Y es así, así sucede siempre. Cuando usted busca la participación en la iglesia, el que siempre ha participado, ese es el que se propone. Cuando usted busca a alguien que pueda servir a la iglesia, el que siempre ha servido es el que da la cara. Y los que nunca participan, los que nunca se comprometen, los que nunca están activos, los que solamente están criticando, los que solamente van por otra situación, hoy los podemos ver, que no están en la iglesia. Eso no ha sido desde ahora. Mire, desde en el tiempo, ¿sí? Si vemos aquí la lección, desde el tiempo, desde el mismo principio, comienzo del pecado, desde que Dios hizo el primer llamado a la humanidad, sucedió lo mismo. Solo un pequeño grupo. Y ese grupo, durante 120 años, fue la familia de Noé, que estuvieron dispuestos a obedecer a Dios, a entregarse a Dios, a cumplir la voluntad de Dios y a realizar lo que Dios le había pedido. Y ahí lo vemos. Así que no se admire, no se sorprenda, no se angustie de que ya somos pocos, se disminuyó la iglesia, se diezmó la iglesia. Eso va a pasar y muchas cosas más, hermanos. Así que, por eso dice la Biblia, que el que piense estar firme, usted lo sabe. Mire que no caiga. Cuando la maldad, nos dice entonces aquí esta participación, que cuando la maldad llegó al colmo, Dios intervino drásticamente. Pero la gracia divina encontró una forma de darnos una segunda oportunidad. Y algunos podrán decir, pero ¿por qué Dios es injusto? ¿Por qué Dios tuvo que mandar ese diluvio? ¿Por qué Dios tuvo que matar a esas personas? Bueno, déjeme decirle algo. Y no es que yo sea el portavoz de Dios, no es que yo sea el vocero de Dios, ¿verdad? Pero es lo que hemos leído en el Espíritu de Profecía. Si Dios no hubiese intervenido ante esta generación mala y perversa que realmente se multiplicó su maldad, dice la Escritura, drásticamente, ¿sí? Porque los pensamientos del continuo al mal, dice, estaba en la vida de ellos, así dice el Génesis. Sus pensamientos eran de continuo al mal. Si Dios no hubiese intervenido, hermanos, ellos mismos se hubieran exterminado. Sí, así es. Si Dios no hubiese intervenido en querer salvar, porque Dios intervino para salvar. O sea, muchos cuestionan a Dios, pero Dios no intervino para matar. Dios intervino para salvar. Pero ahí vemos el deseo malo y pecaminoso del hombre. No quiso salvarse el hombre. Se le anunció 120 años que iba a caer agua del cielo. Pastor, ¿qué está diciendo? Esa es una locura. No es una locura, hermano. La Biblia dice que en ese tiempo no llovía. La Biblia dice que caía solamente un rocío por la mañana. Y eso, ¿verdad? Irrigaba las plantas, las flores, la naturaleza misma. Pero no habían visto lluvia. No habían visto ellos caer agua del cielo.
como nosotros, para nosotros ahorita es normal, pero es como si usted llegara a esa generación hoy, a esa generación de antaño, y usted le dice, mira, aquí en mi tableta podemos hacer, y se van a quedar ahí viendo lo extraño a usted. ¿Y qué es esa cosa? ¿Qué es ese aparato? Porque no es de su época. La lluvia para nosotros es de nuestra época, pero para la época de ellos, la lluvia no existía. Así que la intervención de Dios fue para ayudar, fue para salvar. Porque si Dios no hubiese intervenido, hermanos, si Dios no hubiese intervenido, ellos mismos se hubieran exterminado. Porque la maldad llegó al colmo. Y ayer leímos este capítulo 7 de la historia de los patriarcas y profetas. Yo espero que haya leído usted ese capítulo muy interesante, muy bonito, del espíritu y profecía, y vemos ahí cómo es que se fue multiplicando la maldad. Y dice ese libro que dos grandes maldiciones acarreaban a esta generación. La primera, la desobediencia de Adán y Eva, ¿sí? Y la segunda, la muerte del primer caudillo, ¿verdad? Que podemos llamarlo así, como lo fue Abel. El asesinato de Caín hacia su hermano Abel. ¿Sí? Y entonces, de allí se desarrollan otros grandes pecados que ya lo vamos a ver ahorita y lo vamos a analizar de manera general, porque la lección nos los presenta. Así que, hermanos, Dios intervino para salvar. Dios no intervino para condenar. Dios no intervino para matar. Esa no era la voluntad de Dios. Dios quería salvar a esa humanidad. Dios quería que se arrepintieran. Dios quería que obedecieran, pero no obedecieron, no se arrepintieron, no creyeron en la palabra de Dios, no vieron por fe la promesa que Dios les estaba dando y era visible. Ahí estaba el arca, pero trataron de loco a Noé, ignoraron a Noé, lo trataron mal. ¿Cómo se le ocurría a crear un barco en la nada cuando no había agua, cuando no había lluvia? ¿Cómo es que ni siquiera un mar cercano estaba de ahí para decir que iba a desplazar ese navío hacia el mar? Eso es interesante, pero no vayamos tan lejos. Hoy sucede exactamente lo mismo con la puesta del evangelio al servicio de las personas y el rechazo de muchos. No vayamos tan lejos. El mundo antediluviano, y ya expliqué ayer qué significa antediluviano, es esta generación antes del diluvio, por eso se le denomina así, el mundo antediluviano. Ellos pensaban solamente en el mal. Sin embargo, vemos aquí esta gracia maravillosa. Dios tuvo que buscar a un hombre para que pudiera llevar a cabo sus juicios, para poder cumplir el estatuto, para cumplir el mandato, para cumplir la voluntad de Dios. Y entonces Dios encontró a Noé. ¿Y qué dice la Biblia de Noé? Dios vio en Noé un varón justo, perfecto. Con Dios caminó Noé. Esa es la característica que Dios da de quién, de Noé. Ahora entiende usted por qué Noé fue hallado en gracia delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Porque era muy distinto a las otras personas. Porque Dios conocía el corazón de Noé. Porque Dios sabía que este varón iba a obedecer. Porque Dios sabía que Noé iba a seguir fielmente el mandato de Dios. Y hemos visto que dentro del pacto hay una cláusula, y esa cláusula que Dios solamente pide para otorgarnos todo lo que nos ofrece, ¿sí? Es la cláusula de obediencia, la obediencia. Así que los pactos de Dios, que esos pactos de Dios no son pactos diferentes. Ya hemos analizado que es el mismo pacto que el Señor ha cumplido a través de todas las generaciones, por medio de Noé, por medio de Abraham, por medio de Jacob, por medio de Isaac, por medio de Moisés, por medio de Isaías, por medio de Jeremías, por medio de su Hijo amado Jesucristo cuando vino a esta tierra, y cumpliéndolo hoy a través de esa sangre maravillosa de Cristo, que también ese pacto
se mantiene actualizado hoy en día. Y en esa actualización del pacto, la Biblia le llama el nuevo pacto, no porque se haya cambiado, no porque se haya modificado, sino que cambió en su naturaleza. Ya no era a través de símbolos como en el pasado, ahora era a través de la persona de Cristo. Ya no era por medio de los animalitos, no, ahora iba a ser en la persona de Cristo. Ya no iba a ser a través de la sangre del cordero, así ese animalito que era inmolado en allí en el holocausto, ahora iba a ser por la sangre preciosa de Cristo Jesús. En ese contexto es un nuevo pacto, en la naturaleza del pacto. Ya no iba a ser a través de la obediencia solo del pacto en las tablas de piedra, como lo había escrito Dios con su propio dedo. Ahora Dios dice, ya no quiero que solamente vean la tabla, introduzcan la tabla, introduzcan mis mandatos en su mente y en sus corazones para que vivan y apliquen estas cláusulas que yo les he dado para obedecer. Es la misma, es el mismo pacto, es el mismo pacto. Así que cuando hablamos los pactos de Dios, esta pluralidad que se menciona aquí en este comentario, en esa imagen que usted puede ver ahí, cuando se enuncia los pactos de Dios en esta parte, no es porque sean diferentes pactos, no, es porque Dios ha ratificado esos pactos, el mismo pacto con cada una de las generaciones de este desarrollo de la vida del hombre. Así que estamos hablando de un pacto que Dios siempre ha mantenido firme, ha mantenido estable, y estamos hablando de este pacto que hizo con Noé, pero que también lo volvió a ratificar con Abraham y con sus generaciones subsecuentes. Así que estamos viendo un pacto en el cual Dios hace con Noé, pero es un pacto de salvación que a través de Noé quiere darle salvación a toda la humanidad. ¿Y cuántos se salvaron? Por eso dice aquí que es el pacto con todo ser viviente. Y solamente se salvó Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. 8 personas. 8 personas. Y entonces allí se cumple el remanente. Desde ahí podemos estar viendo nosotros ese remanente, ese pequeño grupo, ¿sí? Ese grupo reducido en el cual, pues, se convirtió en el pueblo de Dios, esa minoría de 8 personas, de 8 personas. Así que, ¿por qué Dios intervino? Porque el pensamiento de estas personitas eran solamente del continuo al mal. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, era mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Todos los pensamientos. Imagínense que solamente pensaban en hacer el mal. Eso es terrible. Por eso le digo yo que si Dios no hubiese intervenido, ellos solitos se hubieran exterminado. Porque el ser humano así es, de devorador, de arrasador. El pecado ha tergiversado el pensamiento del ser humano. Y hemos visto cómo es que el pecado se multiplicó rápidamente, y gracias a esta ilustración nos da ese concepto de cómo es que avanza rápidamente a través de la ilustración de las bacterias y su reproducción. 18 millones de bacterias en 24 horas. Así es el pecado. Y yo coloqué ahí el ejemplo de Adán y su esposa Eva, cómo es que pasa de una situación de amor, de confianza, de lealtad con su pareja, a un estado de desconfianza, de rechazo y de señalamiento. Ese Adán, ¿dónde está esa virtud de Adán que mostró en empatía cuando la mujer le llevó el fruto y que él participó y quiso participar en conturbio, en armonía, asociado con su esposa voluntariamente? Nadie lo obligó. Pero así es el pecado. Por eso, hermanos,
No nos admiremos, no nos sorprendemos y es que el hermanito cayó y falló. Ay, muchos se sorprenden. Pero ¿cómo, hermano? El pecado es el pecado. Si tan siquiera nosotros nos diéramos cuenta qué tan arrasador es el pecado. Por eso tenemos que aborrecer el pecado, hermano. Tenemos que pedirle a Dios que aborrezcamos el pecado. Aborrecer el pecado, pero no te admires, no te sorprendas por el pecado del otro que tú mismo estás padeciendo muchas veces. Que también a ti te cuesta trabajo. Quizás tus luchas no son las mismas del vecino, del prójimo, pero llevas tus luchas. Y en base a esa lucha, en base a esa experiencia del peso del pecado, empatiza con el pecador, no señales al pecador. Empatiza con el pecador, porque sabes que no es fácil. Sabes que no es fácil. Por eso nosotros debiésemos evitar, hermanos, criticar, señalar, sorprendernos o hacer alarde de, ay, mira, no, hermanos, el pecado es así, el pecado es pecado. Dice aquí que una vez que el pecado entró a la humanidad, pasó rápidamente de ser buena en gran manera a estar corrompida, dice allí, a estar corrompida en gran manera, en gran manera. Por eso, la lección de escuela sabática nos presenta esta pregunta. ¿Cómo pudo empeorar todo con tanta rapidez? ¿Cómo se pudo empeorar todo, hermano? ¿Cómo se pudo empeorar todo con tanta rapidez? ¿Te das cuenta? La fuerza del pecado. ¿Te das cuenta el poder del pecado? ¿Te das cuenta cómo trabaja el pecado? El peso del pecado es muy grande, porque la lección de escuela sabática nos está diciendo cómo pudo eso suceder, cómo es que pudo empeorarse las cosas tan rápidamente, tan rápidamente. ¿Cómo? ¿Cómo es que se da aquí la situación? La rebelión alcanzó proporciones terribles en los días de Noé. El mal consumió la raza humana, aunque la Biblia no nos da muchos detalles. Pero cuando nosotros vamos, por eso yo les leía ayer este capítulo 7 de la historia de los patriarcas y profetas. Léalo, termínalo de leer o empiece a leerlo si no lo ha leído. Dice allí que las transgresiones y las rebeliones eran evidentes de los hombres, dándole la espalda a Dios. Construían imágenes, labraban imágenes a su imagen, a su propia imagen, y empezaron a servir a la naturaleza antes que al Creador. Y no solamente eso, inculcaban a sus hijos a rebelarse contra Dios. Tenían un mal concepto de Dios. Dicho sea de paso, ¿cuál es el concepto que tú tienes de Dios? Porque hay muchos hoy en día que tienen el mismo concepto de Dios y se rebelan y cuestionan duramente a Dios. ¿Y por qué Dios me hizo esto? ¿Y por qué Dios permite que yo pase por esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y siempre hay ese cuestionamiento. No somos los únicos, ni tampoco aquella generación fue la única. Estamos experimentando porque estamos en la misma historia del pecado. Nada ha cambiado. Lo único que cambia son ¿quiénes? Las personas, ¿sí? Si fuera esto una película, yo le podría decir a usted que lo único que cambian en esta historia son los protagonistas, son los actores, pero la historia, hermanos, es la misma. Es la misma. Y yo me acuerdo que hace años atrás, a mí son muy poco de ver novelas, no me gustan las novelas, no me gustan, pero yo escuchaba que la famosa Yesenia, y cuando se presentó la famosa Yesenia hace varios años, 15, 20 años, no sé, y la gente veía la Yesenia, dice, no, esta versión no está buena, está mejor la otra. ¿Cuál otra? No es que ya hubo otra Yesenia. Y usted preguntaba a la generación que vio esa Yesenia anterior y decía, no, pero había otra generación que había visto otra Yesenia, o sea que habían habido 3 versiones de la famosa Yesenia. ¿Cómo? Sí, no era la única.
Y entonces usted ve que han hecho 3 versiones de la famosa Yesenia, donde la historia es la misma. Lo único que cambia son qué cosas. Los actores, los protagonistas. Así es la historia del pecado. Así es la historia del pecado. Las transgresiones y las rebeliones eran evidentes en el tiempo de Noé. Y fueron algo que si ni siquiera, fíjese con lo que dice aquí la lección, las transgresiones y las rebeliones evidentes fueron algo que ni siquiera un Dios amoroso, paciente y perdonador podía tolerar. Podía tolerar. ¿Sí? Así que es importante analizarlo, este contacto, este concepto, ¿sí? Por eso nos dice aquí mi tía Consuelo, el pacto eterno es uno solo, por supuesto. Porque si entonces el pacto con nosotros fuera diferente, entonces nosotros estaríamos sacando mucha ventaja ¿de quién? De esa generación, ¿se da cuenta? Y entonces habría una desigualdad. Dios no fuera parcial, estuviera actuando imparcialmente. Y la parcialidad, hermanos, cuando se trabaja con una parcialidad, ¿qué es eso de parcialidad? Simplemente sacar beneficio para un solo grupo, ¿sí? Eso es dañino. Y la Biblia nos da la exhortación. Pablo nos dice, cuidado de hacer las cosas con parcialidad. Porque entonces, si nosotros tuviéramos un nuevo pacto donde Dios nos ha permitido hacer las cosas que querramos como quisiéramos, entonces no es el mismo Dios. Y yo ya lo dije, que no es el mismo Dios. Tu Dios y mi Dios puede ser diferente si tú y yo no estamos en armonía con el pacto, ¿sí? Aunque estemos en la misma iglesia, tu Dios y mi Dios puede ser diferente si tú no estás en armonía con el pacto. ¿Por qué? Porque dice la lección que las transgresiones y las rebeliones eran tan evidentes que fueron algo que ni siquiera Dios, imagínense, un Dios amoroso, paciente y perdonador, podía tolerar. Así era el pecado de grande, así era el pecado de la transgresión del hombre, así era la situación tan dañina que colocó el pecado en nuestra vida. ¿Cuántas personas hoy en día, al mirar sus propios pecados, no se han preguntado lo mismo? ¿Cómo es que todo empeoró tan rápido? Y entonces, aquí en la presentación vamos a ver algunos detalles de la lección. No podemos ir allá a verlos todos porque si no, pues nos llevamos más tiempo. Sin embargo, para beneficio de todos, vamos entonces a simplificar esta parte. Y entonces lo podemos ver allí. En la primera generación, Génesis 3, 11 al 13, tuvo temor de Dios, pero también hubo, hermanos, desconfianza mutua y autojustificación. Entonces ya entró la excusa, ¿sí? La mujer que me diste, dijo el malvado Adán, cuando él quiso correr el riesgo, él quiso correr la misma suerte que Eva. Se había comprometido con ella, pero el pecado, cuando entró el pecado, sus pensamientos cambiaron, sus intenciones cambiaron, sus sentimientos cambió. Y cuando Jesús llega a preguntarle, Dios en este caso, como lo menciona la Biblia, llega a preguntarle, ¿por qué te escondes? ¿Qué ha pasado? Es que la mujer que me diste cambió vertiginosamente. La segunda generación que nos presenta ahí, Génesis capítulo 4, versículo 5, que nos habla de Caín y de Abel. Entonces vemos cómo es que inmediatamente, ya en la primera generación, en la primera descendencia de los hombres, de los hijos de Adán y Eva, ya vemos allí también rebelión, asesinato abierto contra Dios. Interesante. Solo porque Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Y Caín se enojó.
Se rebeló. No le gustó. No le gustó el juicio de Dios en ese momento para su sacrificio. Así sucede con muchos hoy en día igual, hermanos. No les gustan los juicios de Dios, estos pequeños juicios donde Dios va actuando para ayudarnos, para darnos cuenta de nuestra pecaminosidad, para darnos cuenta de nuestros defectos, para darnos cuenta de nuestros pecados. No les gusta mucho, no les gustan esos pequeños juicios que Dios efectúa en nuestra vida para poder llegar a hacer una transformación en esta situación de consagración que el Señor pide de nosotros por medio de la obediencia. Y entonces muchos se desaniman, a muchos no les gusta y abandonan los caminos de Dios porque Dios es muy duro, porque Dios exige mucho. Así que Caín no es la excepción. Caín fue el padre, el principio, donde colocó el camino donde muchos están tropezando y siguen tropezando. Por eso, si tú un día, si tú me estás escuchando y un día abandonaste la iglesia porque no te gustó cómo es que el Señor te ha redarguido, cómo es que el Señor te quiere enderezar, analízalo, porque si Dios intervino a esta generación mala y perversa, fue para ayudarlo, fue para salvarlo, pero ellos lo tomaron por el otro lado y se perdieron, porque ellos quisieron, no porque Dios haya querido. Dios los estuvo esperando en el tiempo, hombre, 120 años a través de la predicación de Noé, y no quisieron. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, y no entendieron cuál era el mensaje hasta que Noé entró al arca. Y te puede estar pasando lo mismo a ti. No has entendido el mensaje del Evangelio, que no hayas entendido lo que Dios espera de ti, que no has entendido qué es lo que Dios quiere realizar en tu vida y en el concepto de un nuevo nacimiento en Cristo. A lo mejor no lo has entendido como esta mala generación del tiempo de Noé. Si ya lo entendiste, entonces con abnegación, hermano, ríndete a Dios, sé humilde, reconoce al Señor, anda en sus caminos, sírvele con todo el corazón y predica que Cristo viene pronto. Porque eso es lo que Dios espera de ti y eso es lo que Dios espera de mí. Así que la séptima generación nos presenta ahí en Génesis 4:23 una generación poligamia, con falta de respeto hacia la vida humana, y usted puede ver una proliferación allí de prostitución que hubo en esta generación tremenda. ¿Sí? Dice la Biblia que los hijos de Dios, se mezclaron con los hijos de los hombres. Así de terrible ha sido el pecado, hermanos. Es lamentable, es triste, pero eso es lo que ha pasado. Y la octava generación, que llegamos a la generación de Noé, entonces los siervos de Dios se mezclan con los pecadores en una violencia sin límites, sin límites. Por eso, hermanos, Noé fue hallado un varón justo, perfecto. Con Dios caminó Noé. Así que tenemos una lección en la cual nosotros tenemos que ver esta enormidad de lo que el pecado causa en la vida del ser humano. Y tenemos que pedirle mucha ayuda a Dios. ¿Sí? Génesis 6, 5 y 11 nos dice la lección, no se produjeron al vacío. Había una historia detrás. Este terrible resultado tuvo una causa. El pecado empeoró progresivamente. Es lo que tiende a hacer. El pecado no es como un corte o una herida, con algún proceso automático incorporado que trae curación. Al contrario, el pecado, si no se controla, se multiplica. Nunca se satisface hasta llevar a la ruina y a la muerte. Eso es muy cierto. Por eso la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parece como derecho. Pero su fin es camino de ¿qué?
de muerte, de perdición. Eso es lo que significa. Que el pecado, si no se controla, se multiplica y al final nunca satisface la vida humana. Nunca llega a tener el corazón lleno del hombre, sino que solamente termina con ruina, con muerte, con perdición. No es necesario imaginar entonces, hermanos, la vida antes del diluvio para ver ese principio en acción. Existe hoy a nuestro alrededor, dice la lección. Existe hoy a nuestro alrededor, incluso hoy en la actualidad, casos y cosas que vemos semejantes a la de esa generación antidiluviana. No es de extrañarse que Dios odie el pecado entonces. Que dentro de este pacto que Dios estableció allá con Noé, no sea distinto y diferente al de hoy en día. Por eso, discúlpeme a aquellos que piensan que es un nuevo pacto en muchos conceptos, en otros conceptos. No es un nuevo pacto. No es un nuevo pacto para cambiar o diferenciar al primero que establece Dios con la humanidad. No es en ese concepto. Ya hemos visto cuál es la diferencia del nuevo pacto en su naturaleza. Así que no es de extrañar que Dios odie el pecado. No es de extrañar que tarde o temprano el pecado sea erradicado. Un Dios justo y amoroso no puede hacer otra cosa con eso. Y la Biblia nos dice que en los días en los cuales Jesús aparezca por segunda vez, va a ser como en los días de ¿quién? Como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Interesante. Así que, por supuesto, lo bueno es que aunque Él desea deshacerse del pecado, desea hacerle bien al hombre, anhela salvar a los pecadores, y de eso se trata el pacto, hermanos, de que Dios interviene para el beneficio del hombre, no para perjudicarlo. Sin embargo, el hombre piensa que es un perjuicio de Dios, el que Él intervenga, el que Él quiera ayudar a sus criaturas, pero no es así. Así que, hermanos, gracias a todos aquellos por los que han estado comentarios, por sus saludos. Se conectó la hermana Laura, nos mandó saludos. Buenos días, pastor y hermanos. Gracias a Dios por poder ver la luz de un nuevo día. También se conectó la hermanita Carmen Elena Castillo, nos dice feliz y bendecido día. Gracias. También se conectó la hermana Leti Polo, nos dice feliz y bendecido días. La hermana Olivia Osorio nos manda allí sus saludos a través de un emoji que no aparecen porque no los recibe ese tipo de emojis, pero gracias por su saludo, pero nos dice buen día, bendiciones, dice por allí. Ok, qué bueno que llegó tarde, pero llegó. La hermana Guille Carrión nos dice buenos días, familia pastoral, Dios les bendiga. Gracias, saludos, dice. Saludos, hermanos, Dios les bendiga. Gracias, hermana Guille. Gracias a ustedes por estar en sintonía, por acompañarnos. Gracias porque a través de esta lección vemos cómo es que ese pacto maravilloso de Dios sigue estando hoy actualizado, sigue estando entonces, sigue estando evidente entre los hombres y sigue permaneciendo fiel desde el principio, ¿verdad? Ese pacto de Dios de querer salvar a la humanidad y de poder disfrutar los beneficios que Él nos ofrece cada día para poder salvarnos. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios y que Dios bendiga cada una de nuestras vidas y que por supuesto pueda ayudar a muchas personas que necesitan entender el plan de salvación, porque el pacto, hermanos, está vigente, porque el pacto de Dios sigue vigente, dice la palabra de Dios, para todo aquel que cree y que pueda tener vida eterna. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por esta lección maravillosa, donde nos presentas que este pacto que tú has hecho con Noé ha sido para intervenir en la salvación del ser humano. Si tú no hubieras intervenido, Señor, en el diluvio, esta generación se hubiera exterminado a sí misma, porque la maldad del hombre era de continuo solamente al mal. Señor, abre nuestros ojos para darnos cuenta que esta generación en la cual vivimos hoy está en la misma condición. En los pensamientos, en los designios del corazón del ser humano es de continuo al mal. No hay mucha diferencia. Tanta maldad, tanto secuestro, tanta violencia,
tanta indiferencia, tanta injusticia en un mundo convulsionado, que Señor, yo no sé hasta cuándo entenderemos el mensaje y el pacto que tú has dado de salvación y de compromiso para tu iglesia. Señor, ayúdanos a abrir los ojos. Ayúdanos a darnos cuenta en el tiempo en el que estamos viviendo. Y permite, Señor, poder entrar en esta relación de compromiso contigo, pudiendo llevar a cabo este plan que tú has dejado para nuestra vida. Bendice a todos aquellos que han estado conectados en esta mañana. Bendice a aquellos que también nos han de ver de manera diferida. Y Señor, quédate en nuestra vida, en nuestras mentes y en nuestros corazones para hacer altares en sacrificio vivo para honra y gloria de tu bendito nombre. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Así que, hermanos, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Y entonces les dejo allí con la participación del himno, el cual nos coloca el ambiente propicio en armonía a esta lección que nosotros hemos visto en esta mañana. Y si Dios nos lo permite, entonces, hermanos, nos vemos mañana en el mismo horario, aquí en esta misma emisión, para poder compartir con ustedes la siguiente entrega del comentario de la lección de Escuela Sabática. Que Dios me lo bendiga y que tenga usted un excelente y maravilloso día. Hasta mañana. Jesús, tú eres mi alegría. Jesús, tú eres mi cantar. Tú eres la senda más hermosa por donde yo quiero caminar. Jesús, tú eres primavera que hace todo florecer. Tú eres la llama que me alumbra y hace brillar todo mi ser. Jesús, tú eres melodía, la voz, el canto y la emoción. Tú eres la fuerza que me inspira, el canto aunque haya aflicción. Jesús, tú eres la esperanza que da la paz al corazón. Jesús, tú eres la energía que mueve la vida a la acción. Jesús, tú eres mi camino, verdad, vida y salvación. Jesús, tú eres mi victoria, motivo de mi adoración. Jesús, mi Salvador querido, a ti dedico mi vivir. Tú eres siempre mi sustento. Jesús, tú eres todo en mí.